Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Dios, cantaré cuán grande es Dios.
Buenos días. Bienvenidos a este mini retiro virtual que la Unión de Mujeres Evangélicas ha preparado este año. Por todas nosotras es conocido que la pandemia que estamos sufriendo tanto a nivel nacional como mundial nos ha cambiado la manera de vivir. Ya llevamos 2 años sin poder reunirnos presencialmente para hacer el retiro como lo hemos hecho siempre. Así que la Junta Nacional tomó la decisión de hacer al menos 2 reuniones de manera telemática. Damos gracias a Dios por poder tener a nuestro alcance este medio que nos permite vernos en la distancia y poder escuchar la palabra de Dios que va a ser expuesta por nuestro querido hermano Pablo Martínez Vila. Paso a dar unas pinceladas de su biografía. Pablo es médico psiquiatra y ejerce actualmente en una consulta privada. Realiza además un valorado ministerio como conferenciante en España y en muchos países de Europa. Destacan sus aportaciones sobre la relación entre mente y fe, el valor terapéutico del Evangelio, el duelo, etc. Muchos de estos temas han sido vertidos en su obra literaria traducida a 16 idiomas. Desarrolla una amplia labor docente en el campo de la teología pastoral y también es muy apreciado su ministerio de exposición bíblica. Es presidente honorario de los grupos bíblicos universitarios, los llamados GBU. Pablo, es un honor tenerlo como orador en este retiro. Que Dios le bendiga en la exposición de su palabra y que el Señor abra el entendimiento a cada una de las personas que le estamos escuchando para entender y poner por obra esta preciosa palabra. Voy a leer el libro de Daniel, capítulo 3, los versículos 12 a 30. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zanfoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados
dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hasta aquí la palabra del Señor. No os amoldéis, sino transformaos. Queridas hermanas, y creo que también algunos hermanos que estáis escuchando este retiro, aunque sea virtual, se ha hecho esperar. Pilar Hermosilla me contactó para estar con vosotras, pues quizás hace ya como 3 años. Y hemos tenido que ir posponiendo y finalmente ha llegado el día, el momento en que podemos tener este tiempo de compartir la palabra. Hacía muchos años que no estaba con vosotras, si no recuerdo mal, el último retiro invitado por Ana María Hug fue en el 2004. Y para mí es un privilegio renovar lazos de comunión con todas vosotras y valoramos, apreciamos mucho el ministerio de UTME y deseo que el Señor os siga bendiciendo para la edificación de su pueblo en nuestro país. No os amoldéis, sino transformaos. Este es el lema que tenéis en el programa. La fe cristiana no es solo un mensaje a creer, sino una vida a vivir. Y nos hacemos la pregunta que el profeta, en nombre del pueblo, se hacía en el Antiguo Testamento: ¿cómo hemos de vivir entonces? Si la fe cristiana no es solo un mensaje a creer, sino una vida a vivir, ¿cómo hemos de vivir entonces? La respuesta a esta gran pregunta la tenemos resumida en las 2 frases del tema general, del título del programa, también escogido por las organizadoras porque es una gran necesidad en nuestros días. 2 frases, 5 palabras. No os amoldéis, sino transformaos. El resultado de este proceso doble, no amoldarse y transformarse, va a determinar algo tan importante como es nuestra espiritualidad y nuestra santidad. De ahí la gran importancia del tema.
Este texto, no os amoldéis, no os conforméis, sino transformaos, está tomado de Romanos 12, como sabéis, versículos del 1 al 3. Fijaos que el tema es extraordinariamente importante y lo vemos en un detalle. La antológica epístola a los romanos tiene los 11 primeros capítulos dedicados a la parte doctrinal. Es probablemente la exposición más majestuosa, más antológica de doctrina cristiana, el mensaje a creer. Y luego de los capítulos 12 al 16 se nos muestra esta vida a vivir. Por tanto, el capítulo 12, versículo 1 y siguientes son las primeras palabras de instrucción ética de Pablo. Justo al acabar la teoría, la doctrina, las primeras instrucciones éticas, como si Pablo tuviera prisa en enseñárnoslas, son: no os conforméis, no os amoldéis, sino transformaos. Es una prioridad. Algo parecido vemos, por ejemplo, en Santiago 1, 27. El resumen, el compendio de toda espiritualidad, dice Santiago, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y, atención a esta frase, guardarse sin mancha del mundo. Recordad esta ilustración de las manchas, del vestido que se mancha, porque esta tarde volveremos a ella. Guardarse sin mancha del mundo. Vemos, por tanto, que estamos delante de un tema prioritario. Y esta es la razón por la cual tanto Pablo en Romanos 12 como Santiago nos dice que toda la religión, toda espiritualidad se resume en estas dos frases, en estas 5 palabras. Después de esta introducción general, me gustaría explicaros lo que vamos a estar haciendo. Vamos a tener dos sesiones. 2 sesiones en directo. Damos muchas gracias a Dios por la ayuda técnica que hace posible el estar hablando en directo. Especialmente quiero dar las gracias al querido hermano Carlos Jumero, por su apoyo técnico. Y en estas 2 sesiones vamos a estar considerando ahora, en Daniel capítulo 3, la fe fuerte que sabe decir no. La fe fuerte que sabe decir no. Un ejemplo a seguir. Y esta tarde vamos a estar considerando el reverso. La fe débil que se deja arrastrar. Un ejemplo a evitar. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro título esta mañana en este contexto del no mancharnos, del guardarnos sin mancha del mundo. La fe fuerte que sabe decir no, un ejemplo a seguir. Daniel y sus amigos. Este podría ser el título del libro de Daniel. La historia de Daniel y sus amigos. Y ahí esta mañana veremos un ejemplo personal de 3 personas. Si incluimos a Daniel, serían 4. 3 personas. Por la tarde veremos un ejemplo comunitario, de grupo, el ejemplo del pueblo. Daniel y los amigos de Daniel, un ejemplo a seguir, la fe fuerte que sabe decir no. Ya en el capítulo 1, versículo 8, leemos que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Recordáis lo que decíamos de Santiago? Guardaros sin mancha. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Y ahora vemos cómo sus amigos en este impresionante episodio que se ha leído casi conteniendo la respiración en el capítulo 3, vemos esto
puesto en práctica por parte de Sadrach, Mesach y Abednego. Vamos a estar considerando dos aspectos en este pasaje. Lo que vemos en ellos y que vamos a titularlo en estos tres jóvenes, una fe íntegra. Y esta fe íntegra vamos a ver cómo va a ir complementada por un Dios cercano. Primero, lo que hacen los chicos, estos jóvenes, estos tres creyentes, una fe íntegra. Y después veremos lo que hace Dios, el Dios cercano. No nos olvidemos, insisto, en el trasfondo. Estamos hablando de la fe fuerte que sabe decir no, un ejemplo a seguir. Bien, ¿qué vemos en estos jóvenes? ¿Qué sabemos de ellos y qué vemos? Sabemos que eran tres jóvenes muy inteligentes que destacaban por encima de todos los demás, destacaban pues, en cociente intelectual, en inteligencia, destacaban en sabiduría, destacaban también por su físico, por su fortaleza. Había habido un proceso previo de selección del personal y después de una rigurosa selección del personal se escoge a unos cuantos, nunca mejor dicho, los escogidos para que ocupen lugares clave en la administración de Babilonia. Eran muy listos en estos imperios, haciendo siempre esta selección de personal. Y ahí tenemos a estos jóvenes, no lo olvidemos, no tendrían más de 20, 22, 19 años, eran realmente muy jóvenes. Y de ellos decimos que tenían una fe íntegra. Vamos a verlo. Vamos a ver en qué sentido esta fe íntegra les permitió resistir, no dejarse arrastrar. ¿Qué quiere decir la palabra íntegra? La palabra íntegra quiere decir entera. Una fe íntegra es una fe no a trozos. La fe de estos tres jóvenes era íntegra, entera, no una fe a trozos. Esto sí, esto no. Esto estoy dispuesto a seguirlo, a obedecerlo, me quedo con esto, desecho lo otro. Una fe a la carta tan en boga hoy en ciertos círculos de la Iglesia cristiana, hablo en general. Esto no nos gusta, cogemos las tijeras y lo cortamos de la Biblia, esto sí me gusta. Una fe a trozos, una fe a la carta, no es integridad, sino comodidad. Por tanto, podríamos resumir la fe que no se amolda, que no se conforma, sino que se transforma en primer lugar como una fe íntegra. Vamos a ver a lo largo de este texto cómo esta fe íntegra se expresa de tres maneras. Nos vamos a ir a un examen de prácticas. Con estos tres inteligentes y guapos jóvenes, vamos a irnos con ellos a un examen de práctica de la fe. Vemos tres cosas, tres características. La fe íntegra, esta fe entera, en primer lugar, sabe decir no. Sabe hasta dónde puede llegar. En otras palabras, le pone límites a la tolerancia. Vamos a verlo. La fe de estos jóvenes es puesta a prueba antes del episodio del capítulo 3 de diferentes maneras. Les han sometido a un proceso de desarraigo cultural, han perdido su lengua, su idioma, hasta les han cambiado sus nombres. Han ido perdiendo toda una serie de cosas. Hasta aquí han ido cediendo. Han ido cediendo a una inmersión lingüística, a una inmersión cultural. Han ido diciendo, bueno, vale, esto cedemos. Hasta aquí
cedemos. Pero ahora llega un momento en que le ponen un límite a la tolerancia. Porque decir sí tiene unos límites. Y ahora llega un momento, capítulo 3, en que dicen, basta. Hasta aquí podíamos llegar. Hemos cedido con el idioma, hemos cedido incluso con algo tan íntimo y tan personal, tan significativo como para un hebreo, como era el nombre, pero ahora no. Hasta aquí podíamos llegar. ¿Cuál es este punto de frontera en el que estos tres jóvenes dicen no? Muy importante. Fijaos que hasta ahora todas aquellas cosas a las que han renunciado, han sido tolerantes, tenía que ver con su persona, su idioma, su cultura, su identidad personal, sus nombres, etc. Hasta ahora habían claudicado porque tenía que ver con ellos mismos. Pero ahora lo que les pide el rey no tiene que ver con ellos, sino que tiene que ver con Dios. Tenéis que adorar esta estatua que yo he hecho, es decir, poner al emperador, al rey, por delante. Y ahí es donde ellos dicen, no, no vamos a hacerlo. Y ahí empieza todo el episodio del horno de fuego. La fe íntegra sabe decir no. Le pone límites a la tolerancia. Y el límite está justamente en la idolatría. Esto nos lleva a considerar la segunda manera en la que la fe íntegra de estos jóvenes se pone de manifiesto. La idolatría. Es una fe que rechaza el sincretismo. Hasta aquí habían claudicado, habían renunciado a cosas que eran muy dolorosas porque estaban relacionadas con ellos mismos. Ahora tiene que ver con Dios. El límite de la tolerancia está en la obediencia a Dios. Vamos a leer el versículo 18, el 17 también. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Suena familiar esta frase? No serviremos a tus dioses. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús en la tentación por parte del diablo en el desierto. Porque adorar a Dios no es un asunto cultural que varíe según los países. Ahora estoy en Babilonia, adoro a sus dioses. Ahora estoy en Jerusalén, adoro a Yahvé. No se trata. La fe íntegra no es religión, religiosidad. No es simplemente un asunto cultural que varía según los países. Este mensaje es el que vemos claramente en los 10 mandamientos. Un solo Dios. Hay un solo Dios. Una de las expresiones que más veces se repiten en las epístolas de Pablo, especialmente en las doxologías, es al único y sabio Dios. No podemos servir a ningún otro Dios, por tanto, hasta aquí podíamos llegar. No vamos a ir más adelante. Y le ponen límites a la tolerancia
y dicen basta. Tolerancia y sincretismo. ¿Os suena familiar esto? El libro de Daniel se escribió varios siglos antes de Cristo, pero parece que los problemas de fondo son exactamente los mismos que tenemos hoy, en mayo del 2021. La tolerancia, el culto a la tolerancia, el Dios que permite todo, la hipertolerancia, la permisividad. Y el sincretismo. Hay algo bueno en todas las religiones. La palabra sincretismo suena un poco filosófica y extraña para algunos, pero se puede resumir con una frase que la entendemos todo. El sincretismo nos viene a decir: todas las religiones son buenas, todas las religiones sirven, hay algo de bueno en todas las religiones. Por tanto, ¿qué más da si en Babilonia te inclinas delante de la estatua de Nabucodonosor? Cuando estés en Jerusalén, como dice el refrán, cuando estés en Roma, haz como los romanos, adáptate, no seas tan tozudo que no quieras ser moldeado por la cultura de nuestra época. Y esto, por desgracia, está penetrando de una manera tremenda en nuestros círculos cristianos, en las iglesias. De ahí el acierto de las organizadoras del retiro de tratar este tema. Un ejemplo de lo que os estoy diciendo. Una mujer que se declara católica practicante y muy practicante, me decía lo siguiente: hay que respetar que cada pueblo adore a su Dios sin imponer nuestro Dios cristiano. Las manifestaciones y tradiciones religiosas de cada pueblo hay que conservarlas. Fijaos sobre todo la frase que viene ahora: porque todos adoramos al mismo Dios, aunque sea de distintas maneras. Todos adoramos al mismo Dios, aunque sea de distintas maneras. En el fondo, seguía diciendo esta mujer, en el fondo es el mismo Dios, el de los chinos o el de los árabes, que el nuestro. Esto es exactamente lo que significa no tener discernimiento ético. No tener discernimiento ético, expresión de Hebreos 5:14, que después veremos. El creyente maduro tiene los sentidos ejercitados para saber, para discernir entre el bien y el mal. Después o esta tarde volveremos a este punto. Si la fe se convierte en algo puramente cultural, entonces le estamos dando la razón al laicismo. Este laicismo beligerante que es otro gran ídolo. Si la fe es simplemente algo cultural, las conclusiones son dos. Primera, te la tienes que guardar para tu vida privada o para tu área geográfica concreta, pero no puedes colonizar. ¿Sabéis lo que quiere decir esto, verdad? No puedes dar testimonio, no puedes predicar, no puedes evangelizar, porque todas las formas de religión son iguales. Esto es exactamente lo opuesto a lo que pretende la fe cristiana, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo el Señor. Nosotros los cristianos no somos los poseedores de la verdad. Nos acusan a veces de decir, es que vosotros os jactáis de que sois los poseedores de la verdad. En absoluto, yo no soy el poseedor de la verdad. La verdad la tiene Cristo. Es Cristo el poseedor de la verdad. Porque Él es el que ha dicho, sin ambajes, sin tapujos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sí que tiene la exclusiva de la verdad. Un escritor portugués muy conocido, Saramago, Premio Nobel de Literatura, dijo en cierta ocasión, era ateo, era un escritor ateo, falleció ya: si existe Dios, que no lo creo, solo puede haber uno. Palabras lúcidas, palabras inteligentes. Si existe Dios, que no lo creo, solo puede ser uno.
Pero el hombre de la calle hoy se arrodilla ante estos ídolos. El Dios tolerancia, el Dios sincretismo, el Dios laicismo, que te obliga a guardarte tu fe para tu zona geográfica concreta o para tu vida privada. Esto es lo que motivó que Daniel en el horno, en el foso de los leones, y Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego tuvieran que ver su fe probada. La tercera característica, la tercera evidencia de una fe íntegra es que es radical, pero no extremista. Es una fe radical, pero no extremista. Vamos a recapitular lo que hemos dicho hasta ahora. La fe íntegra de estos tres jóvenes sabe decir no, le pone límites a la tolerancia. Rechaza el sincretismo, la idolatría. En tercer lugar, ahora, es radical, pero no extremista. Es una fe equilibrada, prudente, sabia. ¿Recordáis lo que veníamos diciendo? Fueron haciendo concesiones, vale, esto sí, esto sí, esto sí, hasta un punto. La fe madura de estos jóvenes, es increíble como tres jóvenes tan jóvenes, valga la redundancia, de 20, 21 años, pudieran tener esta madurez. Esta fe madura se manifestó de una forma equilibrada, un equilibrio admirable en su conducta, en este discernimiento ético del que hablábamos. Y es que es una fe moldeada por el Espíritu Santo. El espíritu que había en Daniel y en sus amigos es el mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. Y el Espíritu Santo es el espíritu de equilibrio, de moderación, apacible, sabio, en una palabra. La obediencia, la fe que nace de la acción del Espíritu Santo huye de las respuestas extremistas y se manifiesta con sobriedad, templanza y mansedumbre. Por esto, estos tres jóvenes fueron radicales, pero no extremistas. Esta idea es importante. Vamos a detenernos un momento. Somos llamados a ser radicales en el sentido original de la palabra radical. Lo radical es el que va a las raíces, al fondo, hasta el fondo. Jesús fue un radical porque llevó su compromiso hasta las últimas consecuencias. En cambio, el extremista descarrila por los lados, se va a los extremos, extremos que ahora veremos. Estos tres jóvenes fueron radicales, pero no extremistas. Una fe comprometida puede ser radical sin ser extremista. El gran peligro de nuestros días dentro de la Iglesia viene precisamente por los extremos. Ante la presión de la amenaza del horno de fuego, que esto está ocurriendo también, tenemos nuestras amenazas en Occidente. No hace falta vivir en Corea del Norte. Por supuesto que ellos sufren la persecución física infinitamente mayor que la que nosotros podemos vivir, pero nosotros también tenemos el equivalente de la estatua de oro ante la que toda la sociedad occidental se está arrodillando y que nos dicen, tenéis que arrodillaros vosotros también. Y cuando nos vemos acosados y apretados por esta forma de presión, de parte nuestra podemos tener dos extremos, una respuesta extremista. Por un lado, la que veremos esta tarde, el camaleonismo, el querer ser normales, el querer ser como ellos. Queremos ser como todas las naciones. Esta es la gran tentación de algunas de las iglesias institucionales
institucionales de Europa. La otra, también equivocada, es el sectarismo, el caer en el sectarismo. Tanto el sectarismo, que lo rechaza absolutamente todo, como el camaleonismo, el querer ser normales en todo, hay la postura intermedia que fue la de los amigos de Daniel y la de Daniel. Una fe radical, pero no extremista. Una respuesta que no nace de la reacción, sino de la reflexión. Sabe decir no, discernimiento ético, rechaza el sincretismo y es radical, pero no extremista. ¡Qué respuesta más admirable! Cerramos el punto más importante de la exposición diciendo que la fe íntegra de estos tres jóvenes se basaba, se alimentaba, su motor era la actitud de su corazón. Había una triple actitud en su corazón que alimentaba esta respuesta. La voy a mencionar solamente. Una actitud triple. La confianza ciega en Dios, versículo 17. La obediencia hasta sus últimas consecuencias, versículo 18. Y una valentía a prueba de muerte, versículo 12. Quiero leer de nuevo los versículos 17 y 18, esta expresión de confianza tremenda y de obediencia hasta las últimas consecuencias. He aquí, vamos a leer el 16 también, porque es de una asertividad formidable. No tenían ningún complejo estos tres jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego, versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: es que ni siquiera te hemos de responder. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya lo sabes, ya conoces nuestra opinión. Es que ni siquiera nos molestamos en responderte. Y ahí es donde Nabucodonosor se llenó de ira. Versículo 19, tanta ira que se puso pálido de ira. Se demudó el aspecto de su rostro contra. Porque además le habían dicho, versículo 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos. No vamos a inclinarnos delante de ti. No serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Y sabéis cómo acabó todo esto? Afortunadamente, lo sabemos. En este caso acabó bien, con un testimonio poderoso. Un testimonio poderoso. Porque la fe íntegra, no una fe troceada, una fe que deja unas cosas y escoge otras, una fe íntegra, ¿sabéis a lo que lleva? A un testimonio poderoso. Porque una fe íntegra se manifiesta con una santidad atractiva. Una fe íntegra lleva a una santidad atractiva. Los creyentes fieles a Cristo son creyentes atractivos, son sabios, son equilibrados, son radicales pero no son extremistas, saben decir no, tienen las ideas claras y en último término la gente te admira. La santidad atractiva es el resultado de una fe íntegra, santidad atractiva, testimonio poderoso. Este es el relato. Esta es la narrativa a la que somos llamados los cristianos hoy, en pleno siglo XXI, cuando se están alzando estatuas de oro en nuestra cultura postcristiana que nos piden reverencia y sumisión. Bien, permitidme unos poquitos minutos, 5 o 7 minutos, para hablar de la otra gran parte del texto. ¿Recordáis? Lo que vemos en los jóvenes es una fe íntegra. Ahora vamos a ver un Dios cercano. Un Dios cercano. Hemos visto lo que hacen los jóvenes, ahora vamos a ver lo que hace Dios.
Los jóvenes obedecen, Dios capacita. Dios capacita. Dios responde a la fe de estos hombres y también de nosotros hoy en día con recursos divinos. Es una respuesta sobrenatural, no natural. Lo que hemos estado leyendo no se logra con recursos humanos, sino divinos. Ya leemos en el capítulo 1, versículo 17, que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. Y también se nos dice de Daniel, capítulo 6, versículo 3, que había en él un espíritu superior, el Espíritu Santo. Y por supuesto que también estaba en los 3 jóvenes echados al horno de fuego. Dios responde con lo que yo llamo la triple P. La triple P responde con su presencia, con su protección y con su provisión. Brevemente, vamos a verlo en los últimos minutos. Dios responde, capacita con su presencia, en primer lugar, versículos 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Otra vez se vuelve a demudar su rostro, pero esta vez de manera muy distinta, no de ira, sino de temor. Se asombró y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones desligados, sueltos, atención al detalle, les introdujeron atados y ahora están sueltos y sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. No vamos a entrar en detalles de si el cuarto es simplemente un ángel o es Dios mismo, una teofanía. En cualquier caso, no es lo importante. Ambas opciones son posibles. Simboliza la presencia cercana, al lado. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Ahí, contigo, sufriendo contigo, porque en toda lágrima de ellos, Él fue también, en toda angustia de ellos, Él fue también angustiado. No hay ni una sola lágrima que no baje por tu mejilla, por mi mejilla, que no baje también por la mejilla de Dios. Dios en persona. Dios baja, ya sea con su ángel o Él mismo, a sufrir con nosotros. Y ahí encontramos un simbolismo y un anticipo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dios baja en Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros, baja a sufrir con nosotros al horno de fuego, a la cruz del Calvario. Algunos autores ven en esta ilustración de que los 3 jóvenes se paseaban desatados y sin daño, una ilustración de la redención. La redención nos libera de las ataduras y permite que nada ni nadie nos toque, sin que Él, hace que nada ni nadie nos toque, sin que el Señor lo permita. Qué preciosa realidad. En el horno de fuego, Dios baja a sufrir con nosotros. Hermana, hermano, 2 puntos de reflexión aquí prácticos. Tú y yo, personalmente, la Iglesia, como cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene ángeles velando por nosotros. Si miras atrás a tu vida, descubrirás esta presencia de Dios
a través de sus ángeles en momentos concretos. Dios te libró, quizás de accidente, de enfermedad o de circunstancias de persecución, porque es en los momentos de tribulación cuando la presencia de Dios a tu lado, la veas o no la veas, a través de sus ángeles, se hace una realidad preciosa. El ángel de la guarda es un concepto totalmente bíblico. Y Dios ha prometido que cuando por causa de la fe, o también en cualquier otra circunstancia, pero sobre todo cuando por causa de la fe suframos, Él estará con nosotros a nuestro lado. Su presencia, la primera P. Su protección, versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, etcétera, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Dios no solamente está a nuestro lado, su presencia, sino que también nos protege. Pero aquí hay un punto importante. Dios no les evitó a estos tres jóvenes, como tampoco a Daniel, la prueba. Dios no les evitó el horno de fuego, pero sí evitó que el horno de fuego les destruyera. Dios no nos va a evitar la prueba en nuestra vida cristiana, pero sí va a evitar que la prueba nos destruya. Y no temáis a los que pueden dañar el cuerpo, dijo Jesús, sino temed más bien a los que pueden dañar el alma, vuestra fe, el tesoro más precioso a conservar. Nos recuerda esta realidad aquel texto precioso de Isaías 43. Cuando pases por las aguas, pasarás por las aguas. No dice si alguna vez pase por las aguas. Lo da por supuesto, cuando pases por las aguas. No dice saldrás bien seco, no te mojarán. Esto no es lo que dice la palabra. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, no te anegarán. Y cuando pases por la llama no te destruirá. El fuego no te destruirá. Dios no nos evita el horno de fuego, pero sí evita que el fuego nos destruya, que el agua nos ahogue. Y la tercera P, su provisión, la presencia de Dios, la protección de Dios y la provisión de Dios en el sufrimiento. Entonces, versículo 30, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. No siempre todas las historias de fe terminan como esta, tan bien. Pero sí sabemos la historia de fe de muchos mártires que han terminado de una manera más oscura, incluso con la muerte. Pero en cualquier circunstancia, en todas estas cosas, somos más que vencedores porque contamos con la presencia de Dios personal, con sus ángeles, con la protección de Dios y con su provisión. ¿Cuál es tu horno de fuego? ¿Cómo está tu fe? Una fe íntegra. A una fe íntegra que sabe decir no, que le pone límites a la tolerancia, que rechaza arrodillarse delante de los ídolos de nuestra sociedad, y los veremos esta tarde. ¿Cuáles son estos ídolos ante los que se arrodilla el hombre contemporáneo? Ante una fe sabia y equilibrada, radical pero no extremista, Dios responde haciéndose cercano. A una fe íntegra, un Dios cercano. El resultado, como decíamos, un testimonio poderoso por una santidad atractiva. Y al final,
No gana el que tiene la fuerza, Nabucodonosor. Nabucodonosor tenía la fuerza humana. Al final no gana el que tiene la fuerza humana, el poder, sino el que confía en el Dios que tiene toda la fuerza y todo el poder. Hermanas, hermanos, que Dios por su Espíritu Santo nos dé esta fe íntegra y que nos dé el sentir la presencia del Dios cercano que nos capacita. Los amigos de Daniel, el ejemplo de una fe firme que no se deja arrastrar. Que el Señor nos ayude a ser como ellos. Bueno, no hay palabras. Diría 1000 palabras. Gracias al Señor y gracias, Pablo. Tanto de Él como de su unción, como de la palabra que el Señor ha permitido que podamos escuchar. Su primera frase ha sido: no es solo un mensaje a creer, sino una vida a vivir. Y si con algo muy resumido nos pudiéramos quedar en esta mañana, sería aprender a decir no. La fe fuerte es el título, que sabe decir no. No podemos repetir nada del mensaje, solamente que el Señor lo aplique a nuestros corazones y que tengamos el coraje de vivir una fe íntegra. Gracias, Pablo, otra vez. Gracias. Que el Señor te bendiga y te bendiga siempre. Y bueno, después ya nos diremos adiós cuando acabe de hablar José Manuel de la librería. Muy bien, pues muy buenos días a todas. Es un gozo veros, aunque es verdad que me falta el movimiento de el stand completo de los 4 metros o 8 metros que ponemos y poder atenderos a vosotras en vuestras necesidades. Bueno, quizá hay muchas hermanas y hermanos que no nos conocen. Nuestro ministerio nace como un ministerio familiar. Somos el Renuevo. Soy José Manuel Bartolomé y mi esposa Milagros Mellado, nuestro hijo Marcos y nuestra hija Rebeca. Siempre hemos estado involucrados los 4 en este ministerio y responde primero a la gracia del Señor, porque es un milagro, el Renuevo es un milagro, aunque llevamos ya sirviendo al Señor 25 años en el Ministerio de la Literatura, ya el Renuevo ya lleva casi 8 años y responde un llamado. El Señor nos llama para hacer esto y para también pues obedecer a través del pastorado de nuestra iglesia en Alcalá de Henares. Quería, no quiero extenderme mucho, pero quería agradecer a Pablo una vez más, porque cuando lo estaba presentando Pilar, tengo que confesaros que se me caían las lágrimas al ver su sonrisa, y es que en nuestro duelo personal, que quizá muchas de vosotras ya conocéis, pues Pablo ha sido una persona muy cercana, aunque le conocemos bastante poco. Tuvimos la oportunidad de un día estar junto con su esposa y él en una cena ahí en Almería, y esto se quedó grabado en mi corazón, pero lo que se quedó más grabado es que al poco tiempo de fallecer nuestra hija, leí el libro de Más allá del dolor. Fue el primer libro que leí de unos 25, más o menos, para encontrar ciertas respuestas a la situación. Y es un verdadero tesoro que el Señor nos ha dado a través de Pablo, encontrando respuestas al duelo, ¿no? Y en la manera que él lo explica, como hemos escuchado en esta mañana. Y quisiera recomendar 2 libros. Ahí lo tenéis en la pantalla: Más allá del dolor, que es el que habla del duelo, y El aguijón en la carne,
también, que es el libro que habla del sufrimiento, ¿vale? Ahí tenéis, gracias a Carlos también, porque nos ha ayudado mucho con esto. Es una oferta que hacemos en colaboración con Andamio. Andamio nos han dejado su espacio en este momento para que nosotros podamos, digamos, hacer esta oferta. El máximo permitido por la ley es un 5%, pero lo que vamos a hacer en este día es que si adquirís 2 libros, 2 de los 3 que vamos a presentar, también vamos a cubrir los gastos de envío, ¿vale? Y vamos a tener un horario hoy diferente a todos los sábados. Nuestro horario suele ser de 10 a 2, pues lo vamos a tener desde las 10 hasta las 8 de la noche que termina la conferencia. Así que podéis llamar al teléfono que aparece luego en la pantalla, que lo pondrá otra vez Carlos. Y entonces, estos 2 libros tienen el 5% y además los gastos de envío gratis. Eso es más o menos un poquito más de nuestro coste, es decir, casi no ganamos nada, pero nos da igual porque queremos bendeciros con esta maravillosa literatura, ¿vale? Y bueno, quería pasar a un vídeo y quería que, porque Pablo lo dice mucho mejor que yo. Hace unos meses presentamos el libro de la misma Emily, del cual él ha hecho el prólogo, ¿vale? Y entonces, pues vamos a poner el comentario que él hace del prólogo de este libro. Emily, para que sepáis, ella tiene una enfermedad que lo voy a simplificar, NF2, que empezó a los 16 años y que la llena de tumores, perdió la audición, estuvo a punto de perder su vida y ella vio un montón de arcoíris por la presencia del Señor mismo en su vida y en su situación, y es para este tiempo, es un regalo que podéis hacer incalculable a alguna persona. Por lo tanto, os recomiendo mucho ese libro. Pero pasamos al vídeo que tiene preparado Carlos. Emily, en especial, querida Emily, es una alegría poder participar en este acto de presentación de tu libro en español. Puedo decir que después de leerlo y escribir el prólogo, privilegio que me concedisteis con los editores, puedo decir una frase muy española: te queremos, Emily. Y esto es lo que queremos transmitir esta noche. Voy a compartir algunos pensamientos que encontramos fundamentalmente en el prólogo, pero me complace el transmitirlos de viva voz, porque creo que así llegan más al corazón. ¿Qué hacer cuando se hace de noche en tu vida de una manera súbita? Solo hay 2 opciones: hundirte por completo y convertir el resto de tus días en un valle de lágrimas, o puedes buscar el arco iris en medio de la tormenta. Un arco iris del que nos habla Emily en este libro. Un arco iris importante porque nos recuerda una realidad que ninguna enfermedad puede destruir. Yo estoy contigo. Detrás del arco iris vemos un Dios personal que hace pacto con nosotros, un pacto para bien y no para mal, para construir y no para destruir. La misma Emily, este es el título del libro, Viendo arcoíris en el silencio, es una historia de oscuridad y de visión del arco iris. Una historia donde ciertamente hay desgarro y dolor, pero donde la esperanza triunfa finalmente sobre el desespero y la luz sobre la oscuridad. Esta enfermedad genética de la que ya se ha hablado,
Destruyó muchas cosas en la vida de Emily, pero no destruyó su vida. Destruyó muchas cosas en su vida, pero no destruyó su vida. Hubo un naufragio, usó sus propias palabras, en palabras de la misma Emily. Hubo un naufragio, pero no se ahogó. De ahí el título, La misma Emily. Por supuesto que en muchos sentidos Emily no ha sido nunca la misma. Esto lo sabemos, querida Emily. Pero la enfermedad no te destruyó, porque desde tu silencio veías el arco iris. Tenías los ojos fijos en Jesús, como nos dice el autor de Hebreos, la mirada puesta en aquella luz que nada ni nadie puede apagar. Por ello, hoy, esta noche, Emily sigue siendo la misma Emily. Digo también en el prólogo lo que nos demuestra el libro y la propia vida de Emily. El camino es largo y hay momentos de gran fatiga, pero la esperanza alimenta la lucha. Es una esperanza que nos da fuerzas para seguir en la brecha, en el camino. Y en este sentido me pareció impactante, de una gran fuerza, el epílogo que Emily escribió, un pasaje altamente emotivo, donde la autora Emily escribe una carta imaginaria a su enfermedad. Con el título El amor es más fuerte, termina diciéndole al causante de su dolor en unas impactantes palabras: yo sé que habrá más días cuando me harás llorar, pero tal como me has enseñado a hacer, encontraré el arco iris a través de mis lágrimas. ¡Qué fortaleza! ¡Qué tremendo! En un sentido, Emily no es la misma. Y digo que no es la misma porque te has agigantado, Emily. Sí, la manera como afrontamos la adversidad demuestra la verdadera estatura de una persona. Y Emily nos ha demostrado que es una gigante. Su reacción ante la pérdida ha sido de enorme fortaleza. ¿De dónde saca estas fuerzas de flaqueza, como se dice? Hoy se habla mucho de resiliencia, pero la resiliencia sola no es suficiente. La resiliencia nace de la fe. Sin fe no se nutre la resiliencia. La resiliencia no nace de una mera fortaleza interior, sino de la gracia de Cristo. Y Emily ha experimentado, como decía el apóstol Pablo, que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se hace perfecto, completo, en la debilidad. Ahí radica el secreto de la resiliencia de Emily, en descubrir que para Dios no hay material de desecho en nuestra vida. Dios es el gran reciclador, recicla la basura, lo que nosotros consideramos basura de nuestra vida, o diciéndolo en otras palabras, Dios es el gran especialista en encaminar el bien, encaminar el mal para bien. Quisiera concluir. Hay libros que nos hacen pensar y hay libros que nos hacen distintos, nos cambian. Este libro hace ambas cosas a la vez. La misma Emily es un vívido ejemplo de cómo la respuesta última al problema del sufrimiento no se halla en el debate de las ideas, el debate intelectual, sino en el encuentro personal con el Cristo sufriente de la cruz. Y por último, un detalle que no nos pasa desapercibido. La historia de Emily se publica en un momento de enorme dolor,
no solo en España, sino en todo el mundo, por la pandemia. Y por ello recomiendo su lectura. Será de gran bendición a los que sufren, a los que están cerca de los que sufren y a los que alguna vez sufrirán, es decir, todos. En este sentido, mi gratitud y enhorabuena a los editores por su acierto al proveer un valioso recurso de esperanza en tiempos de desesperanza. Y tal como hago en el prólogo, quisiera concluir dedicándote a ti, Emily, en esta noche, unas palabras personales. Algo que no es muy frecuente en el prólogo de un libro, pero que me permití hacer al escribirlo y que te quiero transmitir ahora de viva voz. Emily, la enfermedad te ha quitado partes importantes de tu vida, pero no te ha podido quitar lo más precioso y singular que tienes. Tú tienes algo precioso, tu capacidad para pensar y para amar. Nadie te podrá quitar esto. Muchas gracias, porque con tus pensamientos y con tu amor, amar y pensar, nos has hecho más ricos, más humanos y sobre todo más cercanos a Cristo, nuestra fuente de fortaleza y de esperanza. Que Dios te bendiga mucho, Emily, y que te siga usando como una inspiración para todos. Que el Señor os bendiga. Bueno, solamente añadir que estaremos ahí para atenderos durante todo el día y bueno, dar muchas gracias a la Junta de la UDME por permitirme tener este tiempo y también a Carlos y Pablo, te amamos, te amamos en el Señor, ¿eh? Ha sido de verdad una bendición para nuestras vidas a través de lo que has escrito, a través de tus palabras. Gracias. Pues bien, así hemos llegado hasta el final. Yo sé que muchos de vosotras no me sabéis ver seria porque soy un poquito el payaso de las veladas, pero la verdad es que esta mañana hemos ido a la raíz, como ha dicho Pablo. ¿Qué va a pasar esta tarde? No lo sabemos. ¿Qué va a pasar ahora en estos momentos? Si estuviéramos en Peñíscola, ¡buah!, nos levantábamos todas corriendo. Venga, vámonos corriendo, vámonos a la librería. Pues vale, vámonos a la librería. Solo que después encontramos la comida hecha y hoy no la vamos a encontrar hecha. Nos vamos a meter en la cocina, pero os esperamos a todas y a todos los que haya esta tarde a las 6. Así que nos despedimos, que el Señor nos bendiga. Y hay algo, una frase, permitirme que la diga, que me ha encantado, Pablo, cuando dice: no hay una sola lágrima que baje por tu mejilla que no baje también por la mejilla de Dios, tanto si es de tristeza como si es de emoción y de alegría. ¿Vale? Así nos despedimos hasta la tarde, si Dios quiere.